Hola, soy Gabriel López Santamaría, director de Católicos en Red. Somos una agencia que se dedica a la comunicación, a ayudar a la comunicación y a la captación de fondos de organizaciones de iglesia. Vamos a hablar en este módulo de fundraising, pero en plan católico, fundraising en clave católica. El fundraising en clave católica no es solamente un tema de dinero, incluye también la parte de recursos humanos y otro tipo de recursos, y evidentemente está marcado de punta a punta por nuestro carisma y por nuestra concepción de la vida. Henry Nouwen, que era un sacerdote católico ya fallecido, un prolífero escritor y un muy buen escritor además, tiene un libro precioso sobre la espiritualidad del fundraising, la espiritualidad en la captación de fondos. Y Nouwen dice, cuidado, el fundraising es primero y ante todo una forma de ministerio. Es una acción tan espiritual como decir un sermón, tener un tiempo de oración, visitar a un enfermo o alimentar a un hambriento. Y quiero empezar con esto porque muchas veces me encuentro en organizaciones de iglesia con una cierta reticencia, con un cierto temor a hablar de dinero, incluso con un cierto temor a pedir dinero. Y no hay nada más católico que pedir dinero, no hay nada más cristiano que pedir ayuda para llevar adelante nuestra causa. Y esto es importante que lo tengamos muy presente desde el principio y que hagamos que toda la organización, que toda nuestra organización haga fundraising, que toda nuestra organización entienda por qué estamos haciendo fundraising, qué es lo que queremos hacer y que esté orgullosa de hacerlo. No puede funcionar una estrategia de fundraising cuando hay una persona o un equipo de trabajo pensando en cómo conseguir esos recursos necesarios para la evangelización o para la acción pastoral o para la caridad, y luego el resto de la organización va por su cuenta y va simplemente haciendo sus cosas. Toda la organización debe estar integrada en la estrategia de fundraising. Y de esta concepción es un ministerio más, es un servicio más a la iglesia el hecho de salir a buscar recursos para la misión. Y esto es muy importante. Hacer las cosas de manera simple, que no siempre o casi nunca, es hacerlo de forma fácil. Pensar en cómo desarrollar una estrategia de fundraising que sea eficiente y que sea efectiva. Y yo les doy algunos consejos que luego podremos desarrollar, pero algunos consejos a la hora de pensar en cómo elaborar una estrategia de fundraising. Me he ido para atrás, pero es este. Las cosas o las acciones que hagamos o que pensemos o que planteemos tienen que ser rápidas. Es decir, vivimos en un mundo hiperveloz. Vivimos en una vida que, como definía Bauman, líquida. Todo es efímero. No pensemos entonces en hacer campañas inmensamente largas de recorrido y demás, o lentas, rápidas, cosas simples, cosas que la gente pueda entender enseguida, activas, que movilicen a la gente, que sean ambiciosas. No esas campañas descriptivas, luego vamos a avanzar sobre esto, esas campañas descriptivas de no, porque me tienen que ayudar, me tienes que ayudar porque yo hago esto, y somos esto. Al donante realmente no le importa lo que tú estás haciendo, le importa cómo tu trabajo cambia una realidad, cómo tu trabajo transforma una realidad. Por tanto, no descriptivas, sino ambiciosas, que movilicen el corazón de las personas, inspiradoras y, por sobre todas las cosas, emocionales. Las campañas de verdad exitosas en fundraising son las que buscan el corazón de las personas y no su cabeza, no su lógica. Las campañas emocionales. A veces caemos en la tentación de plantear campañas de fundraising desde la lógica, pensando que así podemos tener más éxito, y eso no funciona. Evidentemente, desde nuestra perspectiva lógica, tenemos la tentación, y muchas veces lo hacemos, de decir, bueno, si nosotros explicamos detalladamente todo el problema que tenemos o todas las necesidades que tenemos, si planteamos detalladamente todas las soluciones que tenemos para ese problema o esa necesidad, entonces la gente va a entender la dinámica del problema y entonces va a colaborar. No. Alguno puede que sí, la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría de nosotros funcionamos de forma emocional.
hay un pequeño librito sobre fundraising emocional que juega con la imagen de Homer Simpson, de los Simpson, y demuestra cómo funcionamos los seres humanos a nivel psicológico. Y es muy importante, ese librito luego lo pongo en los apuntes, está en inglés, como la mayoría de los materiales, ya lo siento, pero ese librito nos muestra cómo a la hora de apelar al otro para que colabore con su tiempo, con su dinero, no podemos ir aquí, sino que tenemos que ir al corazón de las personas, ser emocionales. Y a la hora de ver qué cosas funcionan, es necesario también entender la estructura general de una campaña de fundraising. Evidentemente necesitamos unos recursos para resolver un problema o una necesidad, pero no podemos quedarnos solamente ahí porque nos quedaríamos cojos. Necesitamos plantear el problema, la necesidad, y necesitamos plantear las soluciones. De otra forma, la gente no va a colaborar con nosotros. No porque digamos hay hambre en el mundo, la gente va a darnos dinero. Tendremos que decir hay hambre en el mundo, o hay hambre en Tucumán, o hay hambre en Formosa, o en tal sitio, o en tal lugar, y esta es la estrategia que vamos a seguir para erradicar ese hambre. Y por tanto necesito tus recursos, tu tiempo, tu dinero para resolver ese problema. Plantear el problema y plantear la necesidad. La estrategia general debe responder a 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Muchas veces nos acercamos al mundo del fundraising, al mundo de captar dinero, de captar recursos, empezando por lo último, por el cómo. ¿Cómo voy a hacer para conseguir los recursos que necesito? Y eso ya de por sí no es una estrategia y ya de por sí mal fin tiene. 3 preguntas que hay que resolver primero. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y luego al final es el cómo voy a hacerlo. La primera pregunta, y es donde me voy a detener un poquito más extensamente, es el por qué. El por qué es fundamental, y más en el mundo católico, y más si vamos a hacer campañas de fundraising católico. Voy a usar el Éxodo como guía. Yo tengo la biblioteca que se ve atrás, no sé si se ve, está llena de libros de fundraising y de captación de fondos y de marketing y de comunicación, porque todo tiene que ver, ¿no? No es simplemente pedir dinero, pero para mí el libro fundamental es la Biblia. Y para mí el libro fundamental está aquí, y el contenido fundamental de por qué hago lo que hago y de por qué me dedico a esto profesionalmente está en la Biblia, en el plan de Dios. En el Éxodo hay 7 capítulos dedicados a una campaña de captación de fondos, aunque parezca mentira. El contexto ya lo habrán leído ustedes muchísimas veces. Es Moisés que sube al monte, se encuentra con Yahvé y Yahvé le pide que construya el tabernáculo, ¿no? El lugar donde él va a encontrarse con su pueblo. Y hay 7 capítulos donde Dios dicta a Moisés una campaña de fundraising. No voy a explicarlo ahora y no voy a extenderme ahora porque no nos daría la vida, pero pueden leerlo ustedes. El capítulo 25 es la frase que hago referencia. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos, del pueblo. Reconocerán por esto que yo, Yahvé, soy su Dios. Y me reservarán las ofrendas que ofrezcan de corazón. 3 temas fundamentales, luego vamos a ahondarlo un poquito más, pero 3 temas fundamentales a la hora de responder a ese por qué. El por qué tiene que incluir, la respuesta al por qué tiene que incluir sí o sí al plan de Dios y a Dios. ¿Por qué? Para que, dice Yahvé, para que yo habite en medio de ellos. Si nuestra causa no genera esa cercanía con Dios, no es, por supuesto, católica. Para que lo reconozcan a Dios, para que Dios habite en medio de ellos. Y este último punto del capítulo 25, versículo 2, es muy importante. Yahvé dice, junta todos los donativos, todas las ofrendas, pero solamente de aquellos a quien su corazón mueva, que lo ofrezcan de corazón. A veces también caemos en la tentación de pensar, bueno, yo soy católico, soy una parroquia, soy una ONG de la iglesia, soy Cáritas, y por tanto todos los católicos tienen que colaborar conmigo y con mi organización y con mi causa. No. Por lo que decía antes,
hay que movilizar el corazón de las personas. Hay que generar esa empatía y esa conexión a nivel del corazón, no al nivel lógico y no al nivel de lo que en el mundo mercantil se podría suponer que es lo correcto. Por tanto, la primera guía que yo os ofrezco es el Éxodo. Y la Biblia en general, el Antiguo Testamento sobre todo y algunos pasajes del Nuevo Testamento hablan de la relación con el dinero y hablan de cómo los fieles debemos colaborar con la misión. El Éxodo como primera. La segunda, los pastores, nuestros obispos sobre todo. En el año 2007, los obispos católicos de Estados Unidos emitieron un documento. En Estados Unidos el tema del fundraising a nivel de iglesia está mucho más desarrollado. En el mundo anglosajón en general está mucho más desarrollado porque son iglesias que viven en unos países laicos y que por tanto tienen cero ayuda del Estado a la hora de desarrollar la misión. Por tanto, esas iglesias, que muchas veces son minorías, necesitan sí o sí de la ayuda de los fieles para llevar su trabajo y su misión adelante. Como decía, en 2007 los obispos católicos emitieron un documento, luego paso el link para la referencia, con el documento es más extenso, pero yo quiero rescatar 4 conceptos de cómo debe ser una campaña de fundraising, de captación de fondos de una organización de iglesia católica. Las peticiones de fundraising, dicen los obispos, tienen que ser verdaderas, evidentemente, y directas, teológicamente sólidas, cuidado con esto, no es simplemente contar un cuento, teológicamente sólidas, y deben esforzarse por motivar a los fieles a un mayor amor a Dios y al prójimo. Lo que decíamos antes en el Éxodo, la campaña tiene que motivar a las personas no a dar, sino que a través de ese donativo, a través de ese donar su tiempo o sus recursos materiales, se acerquen más a Dios y al prójimo. Las peticiones deben ser para necesidades definidas, específicas, fines específicos. Lo que no podemos decir es, necesito dinero para evangelizar, necesito dinero para la iglesia, necesito dinero para los pobres, necesito dinero para acabar con el hambre. Fines específicos. Necesito dinero para fabricar un manual de oración. Necesito dinero para dar de comer a 10 personas en este comedor social. Fines específicos. La relación de confianza que hay que crear entre el donante y el fundraiser, que es el captador de fondos, es fundamental. Y esta palabra relación, no existe el fundraising, no existe la posibilidad de una campaña exitosa de fundraising, de captación de fondos o de recursos humanos, si no hay relaciones personales. Siempre digo lo mismo, pensar en una necesidad económica. Tienen un apuro, tú, yo, cualquiera de nosotros, tenemos un apuro económico. ¿A quién recurrimos primero? ¿A quién pedimos ayuda primero? A nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro entorno social. Ya al final de todo, si no funciona nada de eso, voy al banco. Pero primero en mi entorno, en mis relaciones. Por tanto, las relaciones son fundamentales. Los fondos recaudados se destinan, dicen los obispos, a los fines previstos. Evidentemente, esto es la confianza. No puedo pedir dinero para una cosa y usarlo para otra. Y los fondos recaudados no deben verse reducidos excesivamente por los gastos de fundraising. Evidentemente, para llevar adelante una campaña de fundraising, cuando hablo de una campaña, pues una campaña larga en el tiempo o puntual, ¿no? Pero a la hora de hacer fundraising, como en cualquier otro negocio, es necesario invertir dinero. Es necesario invertir dinero en comunicación, en marketing, en una agencia de captación de fondos, en profesionales que se dedican a esto. Y los obispos lo dicen porque en Estados Unidos evidentemente hay mucho más industria de esto y lo que no puede pasar es que recaudemos 100 y 70 se lo lleve la campaña, se lo lleve la estructura y solamente 30% llegue a la causa, al fin. Entonces este es un punto importante. Y por último, los donantes deben ser informados. La importancia de la rendición de cuentas. Muchas veces me quedo sorprendido de ver que organizaciones católicas piden dinero, piden recursos y luego no rinden cuentas de qué han hecho con esos recursos. Para mí como donante es fundamental saber qué se ha hecho con mi dinero. Porque yo no estoy, insisto, lo que decía antes, no estoy dando dinero a Cáritas. Lo estoy dando para que Cáritas, por decir algo, por citar a alguien,
lo estoy dando para que Cáritas con ese dinero cambie la vida de las personas, cambie una determinada realidad. Y necesito saberlo, necesito saber cómo mi ayuda realmente cambió esa realidad social. Los pastores, entonces, como guía. El Éxodo como guía. Y por último, el derecho canónico como guía. Nosotros católicos nos hemos dado este marco legal, si se quiere, de referencia, que es el derecho canónico, y los fieles estamos de alguna forma obligados, tenemos derechos y obligaciones, los pastores también, evidentemente, pero en el caso del dinero, nosotros fieles católicos estamos llamados a colaborar con la Iglesia en su sostenimiento. Ahí están algunos de los puntos del derecho canónico. Y me interesa, una vez más, rescatar y recalcar esto. En el canon 1260 dice que la Iglesia tiene el derecho nativo de exigir, cuidado con la palabra, exigir a los fieles los bienes que necesita para sus propios fines. Y luego inmediatamente en el 61 dice, los fieles tienen la libertad para aportar bienes temporales en favor de la Iglesia. Una vez más, no estoy obligado a colaborar con la Iglesia económicamente como católico, sino que tengo la libertad de hacerlo. Y esa libertad se moviliza una vez más si movilizo el corazón. Si yo me siento identificado con la causa, si mi corazón empatiza con esa causa, entonces estaré más dado a dar. Y no se trata de si tengo capacidad económica para hacerlo o no. Ahí está la viuda y el óvulo de la viuda, ¿no? No necesariamente tenemos que pensar siempre en, bueno, este no da porque no quiere, este no da porque no puede, ¿no? Cada uno da en la medida de sus posibilidades y eso es absolutamente válido, pero voy a dar en la medida de que mi corazón se movilice, de que haya una real conexión con la causa. Y luego, por último, esto, para cerrar este primer concepto de por qué quiero hacer las cosas, yo tengo mi porqué, que evidentemente debería responder a estos tres factores que estamos viendo: el plan de Dios, la conciencia de ser iglesia y evidentemente los fines, este por qué quiero hacerlo, pero también tiene que conjugarse el porqué del donante, del potencial donante. Cuando vamos a pensar en una campaña de fundraising, pensar no solamente en mi porqué, sino también en el porqué del otro. ¿Por qué el donante se va a sentir movilizado a colaborar con esta causa? Y en esa conjunción, en ese punto medio que el filósofo decía que es el realmente bueno, ¿no? El punto justo, el punto medio, en esa conjunción es donde vamos a encontrar la mejor idea para hacer fundraising. Lo dejamos aquí, en la primera parte de este módulo. En la segunda vamos a ver brevemente la respuesta a la segunda pregunta, que es el qué quiero hacer, y vamos a meternos de fondo luego en el cómo voy a hacerlo.